Bien, vamos a Romanos capítulo 5, versículos 12 hasta el 21. Acuérdense, hermanos, que es una cita bíblica que hemos estado leyendo e interpretando todavía no de forma profunda, sino de forma, digamos, superficial, enseñándole de alguna manera a cada uno de ustedes un método sencillo de interpretación. Yo lo que busco mientras les enseño es que aprendan la manera sencilla de interpretar la Biblia y siendo, digamos, serios en la interpretación. El hecho de que sea superficial o sencilla no quiere decir que no tenga contenido o no sea profunda. Tiene sentido lo que hablamos cuando interpretamos. Entonces este texto apenas lo estamos abordando con uno de los métodos de interpretación que se llama dentro de la hermenéutica el método de repetición o reiteración de términos. Eso es una manera de interpretar. Ahora lo verán como ya lo he estado demostrando. Dice, por tanto, versículo 12, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por un solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ya hemos hace 3 domingos atrás mostrado que Pablo menciona el término transgresión, transgredir, lo escribe 6 veces, ¿vale? Y ahí están las citas bíblicas en la pantalla, donde se encuentra la palabra transgresión. Muy bien. Luego Pablo menciona la palabra muerte hasta 6 veces en el texto que acabamos de leer. Y ahí están las citas bíblicas en la pantalla, donde aparecen las 6 veces la palabra muerte. Pablo entonces ahora menciona el término pecado hasta 11 veces en este texto. Ese es el tema que vamos a trabajar hoy. Noten las 11 citas bíblicas que acabamos de leer, versículos de Romanos 5, de 12 al 21, aparece 11 veces. Imagínense que de los versículos 12 a 21 hay alrededor de 9 versículos y aparece la palabra pecado 11 veces. Quiere decir que aparece casi una vez y algo por versículo. No más en el versículo 12 se está presentando ahí hasta 3 veces la palabra pecado. Entonces, cuando a uno, yo ya lo he dicho varias veces, lo vuelvo a repetir, cuando a uno le están repitiendo constantemente algo, es porque eso que le están repitiendo es importante. Usted tiene que poner su atención ahí. Entonces, así como la palabra transgresión
y la palabra, en esta ocasión pecado, se repiten, son términos que hay que seleccionar y ver de qué va el tema. Entonces ya hemos estudiado 2 de esos 3 términos y hoy vamos a trabajar el tema del pecado. Muy importante y fundamental entender eso. Romanos 5:21, de los 11 versículos que menciona la palabra pecado, he escogido solamente uno, que está en el versículo 21, que dice, todos al mismo tiempo o al unísono, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia para vida eterna. Muy bien, antes de entrar propiamente en lo que voy a enseñar hoy, déjenme volver a recordarles que nosotros aquí estamos estudiando un gran tema titulado el plan o el propósito de Dios, propósito eterno de Dios. Entonces, cuando usted venga a la Escritura, cuando usted vaya a leer la Biblia, ya lleve en la mente una idea fija para poder entender la Biblia. ¿Y cuál es esa idea fija? Que Dios tiene un plan o un propósito eterno. O sea, si usted lee la Biblia fuera del entendimiento de ese plano, ese propósito de Dios, usted la va a leer y la va a entender mal, como la entiende mal mucha gente y como la interpreta mal mucha gente. El eje central de la Biblia, lo que hace que todas las ideas se mantengan unidas o converjan en esa línea de pensamiento, se titula el plan o el propósito eterno de Dios. Es decir, que todo lo que usted lea en la Biblia, léalo bajo ese prisma, bajo esa verdad, bajo ese principio del plan o del propósito eterno de Dios. Entonces, si usted en primera instancia no entiende o no sabe o no ha escuchado con mucha frecuencia a predicadores o a pastores acerca de que Dios tiene un plan o un propósito, usted no sabe dónde encajar lo que escucha del Evangelio. Usted puede escuchar a cualquier predicador en el internet o en la radio o lo que sea, y usted le parece en su momento una buena enseñanza, pero usted no la puede guardar como, digamos, cuando uno está armando un rompecabezas, como acotejarla, es la palabra que usamos en Colombia, acotejar las cosas. Usted no sabe porque usted no conoce el plan o el propósito eterno de Dios. Cuando usted va por la calle, cuando usted va a hacer cualquier cosa, piense en el propósito eterno de Dios. Si lo que yo voy a hacer forma parte o no del propósito de Dios, y se evitará muchos problemas. Cuestione de manera constante cada una de las cosas que dice o hace en función de ese plano, ese propósito. Y lo primero, acuérdense, les estoy recordando esto, lo primero que usted tiene que saber como creyente es si realmente usted está formando parte de ese propósito. Es como cuando un director de un equipo de fútbol, usted se tiene que preguntar si usted forma parte de ese equipo o no. Y la única manera de saberlo, es que uno, a medida que va entendiendo la Escritura, se va dando cuenta que Dios lo ha buscado a uno y uno no ha buscado a Dios. No, usted no ha entendido eso. Hermano, yo estoy predicando el Evangelio y estoy haciendo lo que hago porque Él me buscó a mí y me encontró. Porque antes de la fundación del mundo, Él pensó en mí. Y me creó en su mente antes de yo venir a la existencia y me dio dones. Yo no estoy aquí predicando y enseñando porque sea más avispado que otros. Ni porque, el pastor... No, hermano, si fuera por mí yo estuviera pecando por ahí en la calle haciendo tonterías. Pero Él me encontró.
Y yo estoy aquí no porque sea mejor que ustedes. No se crea ese pastor, ese predicador, ese evangelio. No, hermano, esto es por gracia. ¿Estamos entendiendo eso? Es por gracia. ¿Por qué usted está aquí? No porque usted es más avispado que los demás, sino porque usted fue encontrado por Dios, Dios lo encontró. Póngase a pensar y verá que usted está aquí es porque Dios lo trajo. Porque si fuéramos por nosotros mismos no estaríamos aquí. Pero su gracia, su amor, su misericordia nos ha traído y hasta aquí vamos. Entonces lo primero que una persona que entiende que hay un plan y un propósito de Dios hace es identificarse dentro de ese plan. Yo formo parte de ese plan. Y ahora le voy a soltar una bomba así de tiempo. El hecho de que usted haya sido escogido por Dios y traído a la existencia, eso no implica que usted es salvo. Porque hay un momento en ese plan en el que Dios te hace responsable de tu salvación, porque es una decisión de tu voluntad. Solo lo primero que Dios hace es enseñarte que Él te creó y te trajo a la existencia, y a partir de ahí empiezas tú a ser responsable de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y llega un momento donde usted, conociendo esto que estoy enseñando, toma conciencia si lo hace o no lo hace. Conozca el plan y el propósito de Dios. Y evidencie que usted está ahí. El pecado reinó para muerte. Esto me gusta. Porque entenderlo de la manera como Pablo lo plantea es interesante, el tema del pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque el tema del pecado, que lo ha usado por muchos siglos, siglos y siglos, la religión sabe que el ser humano tiene dentro de él, en su naturaleza, algo que se llama pecado. Y lo dije el domingo pasado hablando de que potencialmente el pecado que nos habita nos hace estar en la posibilidad de hacer alguna de esas cosas. Por eso es que el diablo nos tienta. La tentación evidencia que nosotros potencialmente somos pecadores. A usted se le va a presentar un momento en la vida de usted robarse un dinero. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque es lo que Dios insistentemente en la Biblia quiere que usted y yo aceptemos. Por eso dice el evangelista Juan, el que dice que no ha pecado, ha hecho a Dios ¿qué? Mentiroso. No, yo, pecado, yo no. Yo, robar, quitar, fornicar, yo no. Si usted dice que no ha pecado, está diciéndole a Dios, usted es mentiroso. Porque todos hemos pecado. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios quiere dentro del plan y el propósito que usted y yo debemos hacer en el plan y el propósito de Dios? Reconocer que somos pecadores. Yo no sé, hermanos, por qué a veces hay escándalos dentro y fuera de las congregaciones. Ay, ¿cómo le parece que Julano y Sutanito se fueron a vivir juntos? ¿Cuál es el problema? Si es que somos pecadores. ¿Y cómo le parece que Julano mintió? Somos pecadores. Es lo que yo pongo siempre, comparo mucho la iglesia con un hospital. Hermano, en un hospital están ¿quiénes? Los enfermos. Y en una congregación están ¿quiénes? Los pecadores. A mí que no me venga a decir alguien, no, están los santos, los santurrones. Aquí estamos los pecadores, que hemos entendido que hay gracia, que hemos entendido que hay amor, que hay misericordia. Y entonces cuando entendemos que nuestros pecados han sido perdonados, nos gozamos. Ahora que está el caso de Dani Alves, un jugador brasileño que jugó en el mejor equipo que hay aquí en este país llamado el Barça. Sí. Hermanos, al hombre lo tienen en la cárcel. ¿Será posible? A Dani Alves lo tienen en la cárcel. Vamos a ser sensatos. Para que una persona vaya a la cárcel tiene que haber un juicio.
Y a este hombre todavía no lo han llevado al juicio y ya lo tienen metido en la cárcel, primero. O sea, yo no estoy diciendo que sea culpable o no. Lo que estoy diciendo es lo incoherente de las cosas. Entonces ya está en la cárcel. Ah, no, que es prevención. Entonces ya a Dani Alves lo tienen como violador. Porque siempre en los noticieros hablan de la víctima. Y no, es que la víctima dijo, que la víctima dijo, que la víctima... Entonces Dani Alves ya quedó como si hubiera violado a una niña de 7 años. Pero no tiene sentido común. Si esa chica es de mínimo 23 años de edad, llegaron con 2 o 3 amigas más a las 3 de la mañana a esa discoteca porque los amigos la llamaron para que estuviera ahí a las 2, 3 de la mañana. Y ella llegó. ¿Qué me vienen a mí a decir que una mujer de 23 años en España no ha probado sexo? Entonces, todo el mundo se escandaliza del pecado que mora en nosotros. Somos pecadores. Dice el apóstol Pablo acerca del pecado, dice, y esto erais alguno de vosotros. Y empieza a señalar adulterio, fornicación, homosexualidad. De eso está llena las congregaciones. Y cuando un hermano o hermana hace o comete un pecado dentro de la iglesia, a mí eso no me escandaliza. Me decía una hermana que se fue de aquí, que se enojó porque yo no puse en público o no puse de manifiesto que el esposo de ella se había ido a beber toda la noche, había estrellado la furgoneta y había hecho otras tonterías, que yo tenía que pasarlo aquí delante, decir el pecado de él y decir por qué ella se divorciaba de él. Cuando yo le dije, hermana, ¿usted por qué tiene que divorciarse? No, es que este es un pecador, hizo esto, y usted también. ¿Por qué? Y luego le dije, por esto y esto y esto y esto, usted se le olvidó esto y esto y esto. ¿Sabe que las mentes religiosas condenan a los demás por el pecado? Así que lo primero que esta congregación debe entender dentro del plan y el propósito de Dios es que en algún momento todos los que estamos aquí pecamos. Y no se escandalice, porque esa es la naturaleza que está metida en nuestro ser. No nos gusta otra cosa. Por eso les digo, si a nosotros se nos sacara en un momento puntual, en una pantalla gigante, lo que atraviesa o pasa por la mente, todos nos quedaríamos asombrados. Las perversiones y las maldades y las cosas que pasan por la mente. Por eso les estoy recordando la frase del apóstol Pablo que dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pecado. Entonces, hermanos, cuando Jesús vino, y ya lo he dicho, a nacer aquí a través de una virgen, el ángel Gabriel le dijo a la Virgen María, le llamarás Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados. ¿De qué va a salvarnos el Señor por medio de su Hijo? De nuestros pecados, de nuestras maldades. Que a nosotros nos gusta hacer pecado, nos gusta hacer cosas, pero cuando viene la verdad de Dios y empieza a forjar y formar en uno carácter, empieza el Señor a darle a uno autoridad sobre ciertos comportamientos. Hay ciertas cosas y ciertos pensamientos que vienen a mi mente y de una yo suelto lo que he entendido a la luz de la Escritura y eso se controla. Pero cuando una persona no tiene estas verdades eternas, es víctima del pecado. Todos están bajo pecado. Dígalo conmigo en voz alta. Todos. Desde la persona que usted considere más impecable del mundo, santa, está bajo pecado. Todo. Eso lo dice Romanos capítulo 3, versículos 9 hasta el 20. Vamos a leer esto. Dice, ¿qué pues? Dice el apóstol. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Porque él como judío, conocedor de la ley, de Moisés, pueblo forjado y formado por Dios a lo largo de la historia para ser un pueblo de reyes y sacerdotes. Porque así decimos, somos reyes y sacerdotes, pecadores.
Entonces Pablo dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos nosotros los judíos mejores que los gentiles? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo ¿qué? Bajo pecado. ¿Cuándo vamos a dejar de ser tan religiosos y venir aquí aparentando? No, aquí lo que llegamos es hecho polvo porque durante la semana alguna cosa nos ha machacado y tenemos que venir a repostar. Porque el tanque de combustible ya se ha gastado, hay que venir de nuevo. ¿Saben por qué mucha gente deja de venir a las reuniones? Porque se empiezan a condenar a ellos mismos. ¿Yo qué voy a volver allá si yo he pecado y he hecho esto y he hecho lo otro? Ay, si usted supiera lo que ha hecho todos los que estamos aquí. Aquí venimos es a renovar, a oír, a recibir y a empezar a tomar fortaleza en Dios. Porque el pecado nos domina. Como está escrito, mire lo que dice Pablo acerca del pecado. Dice, no hay justo ni aun qué. Hermano, no hay uno. Como cuando en Sodoma y Gomorra le dice Abraham al Señor, Señor, vas a destruir al justo juntamente con el impío, el rey de toda la tierra, el juez de toda la tierra. Tal cosa no la puede hacer. Entonces el Señor le dice a Abraham, vale, si hay 45 justos, no la destruyo. Dice el texto en Génesis 19, por amor a ellos. Y entonces Abraham le dice, Señor, y si no hay 45 y no 40, por amor a los 40. Y si de pronto no hay 40 sino que hay 20, o más bien 15, o si de pronto hay 5, el Señor dijo, siquiera que haya ¿qué? Uno. Pero es que no hay uno. No hay uno que es justo. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera ¿qué? Uno. ¿Cuántos habitantes somos? 7,000 millones en la actualidad. 7,000 millones. Y no hay ni siquiera ¿qué? Uno. Porque así es como Pablo está presentando que el pecado entró y lo abrazó todo, lo atravesó todo, lo mató todo, lo destruyó todo. Y nosotros, por causa de ese pecado, cuando venimos al entendimiento de la Escritura, nos aferramos a Cristo. ¿Qué me hace a mí aferrarme a Cristo? El pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, en virtud de estar frecuentándolo, me mata. Que eso es lo que vamos a ver esto antes de terminar. Dice, sepulcro abierto es su garganta. Miren los pecadores, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Sabe lo que es esa serpiente venenosa? Tenemos una lengua tenaz. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, y aquí hay una lectura que va a hacer más adelante que es interesante en torno a esto de la ley y el mandamiento. De momento no voy a decir nada sino más adelante. Entonces, hermanos, el pecado y la muerte siempre van de la mano. Uno es causa y el otro es efecto. Grábese eso. El pecado y la muerte siempre van juntos. Y uno causa al otro. El pecado es la causa y la muerte
La consecuencia, el efecto. Entonces, cuando usted y yo, por causa del pecado, estamos completamente dominados porque se habla del reino del pecado, estamos muertos. Y ya el domingo pasado lo enseñé. Miremos el proceso del pecado. ¿Cómo se, digamos, gesta el pecado en el ser? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que de entrada ya identifique esta verdad. Dios no es el generador de maldad. Ni Dios anda tentando por ahí a ver si este fornica o no fornica, adultera o no adultera, roba o no roba, miente o no. Dios no va detrás de eso. No confunda tentar con probar. Dios prueba, mas no tienta. El diablo tienta, el único que prueba es Dios, porque el diablo no prueba, a él no le interesa. A Dios le interesa probar y no tentar. Al diablo le interesa tentar y no probar. Dios permitió que el diablo tentara a Job o tentara a Jesucristo. Dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo capítulo 4, versículo 1. El diablo tienta, pero Dios a Abraham lo probó. Génesis capítulo 22. Y probó Dios a Abraham. Dios prueba, el diablo tienta. Porque la tentación busca iniciar un proceso que terminará en la muerte. El probar busca fidelidad y obediencia para Dios usar a esa persona que prueba. Son dos intereses completamente apartes. Entonces vamos a ver cómo se gesta el pecado. Dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Pastor, es que yo no puedo dominar el pecado. ¿Me puede, pastor? ¿Qué tengo que hacer? Empiece por mirar hacia adentro. ¿Qué es lo que usted le da a su mente? ¿De qué se alimenta? Perversión, toda la que usted quiera en internet. Y si usted después de haberse llenado de todo eso pretende controlar el pecado, está equivocado. Si de eso se ha alimentado. Por eso Pablo dice que la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros. Hermanos, si yo tengo problemas con el dinero y a mí de alguna manera el dinero me incita a mentir, a engañar, a robar y a hacerle mal al otro, yo tengo que evitar estar con gente que ame el dinero más que otra cosa. Si yo quiero evitar algo, tengo que separarme de la gente que frecuenta ese algo que yo quiero renunciar. Entonces, cuando usted y yo venimos de alguna manera a ser víctimas de un comportamiento en cuanto al pecado se refiere, es porque eso ha empezado con lo que se llama en la Biblia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es todo ese interés que usted pone de manera voluntaria en algo o en alguien. Si a usted le gusta ahí los videojuegos, hermano, si usted por la noche está ahí que no duerme y le está dando vueltas en la cabeza, es todo lo que la mente ha recibido durante todo el día. Si queremos ser personas, yo cuando estoy estudiando la Biblia y estoy estudiando y leyendo y predicando, ¿qué cree que pasa por la mente mía? La Biblia, las ideas, los pensamientos. Entonces, cuando uno enseña la Escritura a otro nivel y usted se percata de que yo estoy enseñando la Biblia a otro nivel, no piense que esto es casualidad. Es disciplina haciendo algo constantemente para que mi mente grafique las ideas de Dios. Yo no puedo estar predicando el Evangelio estando metido por allá haciendo tonterías. Entonces, uno se tiene que educar. Aquí el apóstol Santiago lo que está diciendo, cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia, su propio deseo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que entender en primera instancia que nosotros tenemos una voluntad que ella se sujeta o toma decisiones cuando usted frecuenta eso que usted quiere hacer. Entonces, por eso dice aquí Santiago, cada uno es atraído y seducido cuando de su propia concupiscencia. Hermano, si usted el problema del licor lo lleva mal y usted es un, ¿cómo se llama?, alcohólico, no pruebe ni una copa de vino. Si usted es de los que por alguna razón va a una discoteca un viernes por la noche y después termina por allá borracho y con mujeres teniendo sexo, no vaya por allá. Pero si usted va por, ay, pastor, es que a mí me gusta, pues claro, la concupiscencia, ¿qué quiere que le diga? Es como el que come, le gusta comer y comer y comer y comer. Entonces, hermano, no frecuente restaurantes de comida rápida, ni wok, ni nada de eso, porque ahí hay comida en abundancia, si usted no tiene control de usted mismo. La concupiscencia en cada uno de nosotros es el punto de partida del pecado. Luego dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué hace el diablo? Supóngase que usted está aquí. El diablo ya lo sabe, que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Él sabe. Sabe que la naturaleza pecaminosa de nosotros va en algún momento a aflorar, en alguna mintiendo, engañando, robando, fornicando, lo que sea. Él sabe. Entonces crea un entorno. Por eso dice el apóstol Pablo, no ignoramos sus maquinaciones, hablando de Satanás. Entonces llega un momento donde él sabe ya lo frágil que usted es. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, porque note que el concebir es un proceso en el que se genera mediante una pasión. Y una vez que se ha concebido y el bebé se ha gestado, ya, hermano, echar para atrás, imposible. Entonces lo que está diciendo el apóstol es, una vez que usted por causa de la concupiscencia es atraído y seducido y usted se ha dejado llevar por esa atracción, una vez que esa atracción ha cogido fuerza intensa en su ser, entonces te lleva a concebir el pecado. Y una vez que usted lo concibe, ya ese pecado tiene forma, tiene cuerpo, ya el pecado te tiene, te domina. No es usted dominando el pecado. Es el pecado que te tiene ya controlado porque él está hecho un ser en usted. Por eso dice, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. El tema serio del pecado es porque nos mata. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Cómo te paga el pecado? Con muerte. Tome. Te paga a montones. La paga del pecado. El pecado cuando tú lo consumes, te paga con muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Cuando usted vive conforme a lo que Dios ha establecido, Dios no paga, Dios te regala. Dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Mire, si usted quiere, por causa del pecado, la muerte, pues Él te va a pagar todo el tiempo eso. Pero si usted viene a Cristo, Él te da vida eterna. Hay que estar ¿en quién? En Cristo. No confunda, me baño en el río con me río en el baño. No confunda estar en Cristo con venir a Cristo. Porque usted cuando viene a Cristo, usted está viniendo a una religión que predican acerca de Cristo. Estar en Cristo es otra cosa. Y es lo que con el tiempo iremos
matizando aquí. Dice Pablo otra vez, y yo sin la ley vivía en un tiempo, esto me gusta, esto que vamos a leer aquí me volteó la cabeza toda la noche, no me dejó dormir esto que estoy leyendo aquí. ¿Cómo explicarlo? Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Cómo así? Yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Vale, cuidado. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Cómo así? A mí se me da una orden, se me da un mandato. Y ese mandato, una vez que se me es dado, si yo no hago conforme a ese mandato, me mata, porque lo desobedezco. Pero ese mandato que ha sido dado, al mismo tiempo pone al descubierto lo frágil que soy. Y entonces, en resumidas cuentas, me doy cuenta lo miserable que soy. El mandamiento pone al descubierto el pecado que nos domina. ¿Por qué? Usted le dice a su hijo, yo voy a salir, voy a dejar las llaves aquí. En caso de alguna situación extrema, usted coge las llaves, abre y se sale de la casa, no sea un incendio o un ladrón o algo, pero estas llaves, mientras no pase nada, usted no las vaya a coger ni vaya a abrir la puerta. Usted va a la esquina y ya su hijo coge la llave y abre la puerta. Ese mandato, que era de protección para él, se convierte en ¿qué? En la manera en que se va a ganar un castigo. Entonces Pablo dice, hallé que el mismo mandamiento que era para protegerme, vida, a mí me resultó para muerte. ¡Wow! Vea lo que dice. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Esto es un texto difícil. Espérate un momento, es que luego el mandamiento no es dado por Dios para ayudarnos a nosotros y protegernos. El día que coman del árbol van a morir. Y comieron del árbol. ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Génesis 3. Ese mandato resultó para muerte en vez que fuera para vida. Porque así es la ley y así es el mandamiento. Si usted obedece, le va bien. Y si desobedece, le va mal. Pero es que resulta que cuando usted se le da una orden, a usted le pica el pecado que mora en usted. Vamos a ponerlo en blanco y negro. El pecado es tan tremendo que el mandamiento que está dado para protegernos se convierte en nosotros, en nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque pone de manifiesto los pecadores que somos y no somos capaces de obedecer. Es lo que el Señor está planteando en toda la Biblia. Mire todo lo que he tenido que decir para decir lo siguiente, hermano. La Biblia está escrita para decirle al ser humano que es pecador y que necesita de Dios. Ya. Eso de que no, yo no voy a las reuniones, no asisto a la congregación, ya iré otro día. Problema suyo. Yo eso de Dios ya después el problema es suyo. Pero tarde o temprano el pecado lo alcanza. Le da 3 vueltas y lo lleva contra la pared y lo humilla, lo mata, lo destruye. Sencillamente porque usted ni una cosa ni la otra. Padre, por ejemplo, en el caso mío, yo, pastor, estoy obedeciéndole a él predicando aquí la palabra. Entonces, esa orden que Dios me ha dado de predicar, para mí, gloria a Dios. Pero no todo el tiempo yo estoy disponible para predicar. Yo hay momentos que quiero quedarme en la casa durmiendo, acobijado y por allá con un buen cafecito que venirme para acá, pararme a mirarle la cara a todos ustedes. No va a pensar, a mí me toca predicar, como dice el apóstol Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Dice, carga me ha sido impuesta. O sea que el mandato o la orden que Dios ha dado y las leyes que se establecen se convierten en nosotros en un engaño. Por eso dice Pablo, el mandamiento me engañó. ¿Por qué? Porque el mandamiento me hace ver que me va a ir bien.
Usted obedezca y verá que le va bien. Y usted dice, wow, sí es verdad, yo ahora voy a obedecer a Dios y voy a hacer conforme Dios ha dicho en la ley. Pero resulta que cuando usted se da cuenta que tiene que obedecer para recibir bien, resulta que esa orden se convierte en usted, en su enemigo, porque usted no es capaz de obedecer, sino que usted a la primera de cambio va a desobedecer. Entonces, ese mandamiento ¿qué? Te engañó, te dijo que te iba a hacer bien y lo que puso fue al descubierto lo frágil que somos. Todo eso lo hace Dios ¿para qué, hermanos? Para que nosotros entendamos que necesitamos de Él. Que usted se arrodille por la mañana, antes de salir o lo que sea, en cualquier momento. Padre, te necesito. Señor, ayúdame. Es todo eso. Dios está mostrándonos esta realidad, es para eso. No se autocondene, no se flagele. Cuando usted por alguna razón no hace conforme Dios dice, lo único que tiene que hacer es ¿qué? Confesar el pecado. Señor, he pecado. Le mentí a Julano. Qué vergüenza me da, Señor. Pero aparece Cristo con su sangre, limpiándonos, restaurándonos. Dice, levántese y siga. ¿Por qué? Porque estamos en una naturaleza muerta. Dejémoslo ahí. Próximo domingo seguimos con un tema interesante. Cierre la Biblia.